Bienvenidas y bienvenidos a nuestro nuevo Avesa Live. El día de hoy vamos a conversar sobre la sexualidad en la adolescencia y todo lo que debemos saber. Para este tema tenemos hoy a una invitada de la casa, Magdimar León, psicóloga clínica y coordinadora de Avesa. Bienvenida, Magdi. Hola Jennifer, un gusto estar acá contigo nuevamente hablando de este tema. El placer es todo mío, como siempre. Magdi, hoy, como ya dije, vamos a hablar de la sexualidad en la adolescencia, que es como un tema que está por ahí, es como una especie de fantasma que tenemos siempre alrededor del curso de nuestras vidas, pero que no se aborda. Entonces nos hablan de cuidado con un embarazo, nos dicen que no hay que abrir las piernas, cuidado con una enfermedad, pero nunca nos explican nada en torno a cómo tenemos quizá que comportarnos delante de tal o cual situación, o no nos dan las herramientas necesarias mientras estamos creciendo para eh, no tener conflictos o inconvenientes en nuestras vidas. Entonces quiero iniciar preguntándote la diferencia entre sexo y sexualidad, porque hace poco estábamos conversando, eh, cuando estábamos hablando de la Besa Life, y nos dimos cuenta que la gente lo confunde y que en internet como que hay cualquier información y uno termina más confundido. Entonces, ¿nos podrías explicar la diferencia entre ambos? Claro, por supuesto, fíjate, lo tendemos a ver como sinónimos y en realidad no lo son. Cuando hablamos de sexo estamos hablando de la dimensión biológica de la Ok, sexualidad. Estamos refiriéndonos a que somos seres sexuados, tenemos genitales, tenemos, ¿verdad?, unos cuerpos que, bueno, hay una vinculación, por supuesto, con el placer, pero también con la reproducción, ¿ok? Todas las personas somos sexuadas y a eso nos referimos cuando estamos hablando de sexo. Cuando hablamos de sexualidad, estamos hablando de un concepto muchísimo más amplio, porque la sexualidad tiene que ver con lo biológico, sin lugar a duda, pero tiene que ver también con cómo yo vivo esa experiencia de la sexualidad, que tiene que ver con mi placer sexual, tiene que ver con mi reproducción, tiene que ver con mi identidad, si me identifico como hombre, me identifico como mujer, en fin, con cuál es el género con el que yo me estoy identificando, tiene que ver con las vivencias emocionales en torno a la sexualidad. Entonces, tiene que ver también con los patrones culturales, con la edad. Digamos, es un concepto muchísimo más amplio que se vincula con lo biológico, con la salud, con las emociones, con lo cultural y con lo político, de algún modo, ¿no? ¿Cuáles son las políticas públicas, por ejemplo, en un país en materia de sexualidad? Entonces, cuando hablamos de educación integral de la sexualidad, estamos hablando de la sexualidad en esos términos, ¿sí? ok. No estamos hablando de sexo y tampoco estamos hablando de coito o relaciones sexuales, que es una de Ujú. las dimensiones de la sexualidad, pero no es lo único, ¿ok? Entonces, hablar de sexualidad es hablar de todos estos elementos. Y efectivamente es una dimensión muy importante de la vida de toda persona porque, bueno, repito, somos seres sexuados, ¿sí? Y la sexualidad forma parte de las relaciones humanas, de cómo conformamos familia y cómo nos relacionamos en la sociedad. Entonces, para las personas y sobre todo para las mujeres, el tema de la sexualidad y la reproducción es crucial porque fíjate, tú acabas de decir, bueno, nos dicen que mucho cuidado con salir embarazada, Ujú. ¿sí? Como que estamos viendo la parte de las consecuencias del ejercicio de la sexualidad, de mantener coito. Una consecuencia pueden ser, por supuesto, los embarazos, y los que preocupan son los embarazos no deseados, los no planificados, los que ocurren en un momento en el que no deseamos salir embarazada o embarazado, ¿sí? Y también con otras problemáticas, por ejemplo, con las infecciones de transmisión sexual o con la violencia en el noviazgo. En fin, hay una serie de elementos que están asociados a, a un aprendizaje de la sexualidad que no nos da los elementos como para tomar decisiones responsables. Y fíjate, quiero hacer aquí otro señalamiento importante, que es sobre el concepto de adolescencia,
Porque pensamos la adolescencia amarrada a un periodo biológico, ¿sí? Y una cosa es la pubertad, que el concepto de pubertad sí es el referido a Ok. los cambios fisiológicos en el cuerpo, mientras que el concepto de adolescencia es un concepto de algún modo cultural. Es decir, establecemos un periodo de tiempo en la vida de las personas donde se considera que están como en una fase de transición o preparatoria para la vida adulta. ¿Y qué ocurre? Este concepto de adolescencia a veces está como claro, definido, en algunos contextos puede ser una adolescencia, digamos, Ujú. prolongada, y en otros contextos esta adolescencia se acorta. Es decir, ya apenas tienes 18 años, ya tienes que enfrentar la vida como una persona adulta. Mientras que en otros contextos quizás todavía tienes 25 y todavía en casa te están protegiendo. Entonces aquí hay un elemento importante, ¿verdad? Exacto. Cuando la persona está preparada o no para el ejercicio de la vida adulta. Y si se piensa, se tiene la idea de que en la adolescencia, pues no es el periodo, no es el momento de vida como más adecuado para, sobre todo para asumir la reproducción, que no es otra cosa sino que asumir Ok. la responsabilidad de la vida de otra persona, ¿sí? De una o más, ¿verdad? Personitas. Entonces, a eso, esa es la gran preocupación, ¿ok? Ahora, otra cosa es lo biológico. Y efectivamente, en lo biológico hay unas consideraciones de riesgos a la salud asociados a la reproducción, bueno, sobre todo para las mujeres. Uh-huh. Dijiste como varias cosas interesantes. Y bueno, para no perdernos dentro de todo lo que dijiste, hablaste de la pubertad como el momento en el que cambia nuestro cuerpo, en el que empieza a salirnos pelo en lugares donde no, vellos, perdón, donde no teníamos, las mujeres comenzamos a menstruar, entonces empiezan como Son a esos haber muchos cambios cambios en nuestro cuerpo fisiológicos. y Exacto. exactamente. Y acompañado de esos cambios, hay también cambios hormonales que Uh-huh. hacen que los adolescentes, bueno, que cuando somos adolescentes, nos comportemos de una manera o de otra. Y muchas veces lo hacemos por presión de otros compañeros o de la sociedad o del contexto. Es como que, ah, ya tienes 15 y no te has desarrollado, entonces tienes algo malo. Y empiezan a ver también como un montón de preocupaciones Uh-huh. desde la inexperiencia también, porque bueno, cada cuerpo tiene su proceso específico. Y te quería preguntar alrededor de eso, ¿dónde entonces los adolescentes actualmente aprenden sobre sexualidad Bueno, y sobre todos fíjate, estos cambios que se les generan en el cuerpo? fíjate, el aprendizaje sobre la sexualidad se da en la cotidianidad. Pensamos que en casa no estamos brindando educación sexual y sí estamos brindando, ¿verdad? Los comentarios, las ideas, la forma en que se manejan, por ejemplo, conceptos como la menstruación, la Ujú. masturbación, las relaciones sexuales, son conceptos que se manejan en la cotidianidad, ¿ok? No siempre son conceptos manejados adecuadamente. Por ejemplo, en torno a la menstruación hay una cantidad de mitos y Sí. de falsas creencias que, bueno, no contribuyen a un mejor, digamos, una mejor gestión de la menstruación o decisiones responsables en torno a otras dimensiones de la sexualidad. Pero hay que entender que no es que la sexualidad, tú vas a ir a una clase en la escuela, ¿verdad? Y te van a dar una clase magistral. Ah, esto es así. ¿Qué puede ocurrir? Y la idea es que, por supuesto, las instituciones educativas incorporen la educación integral de la sexualidad en su pensum de estudios, pero que esta enseñanza o esta educación no sea solo los genitales, no sea solo lo biológico y lo reproductivo, sino que se hablen de las diversas dimensiones, que se hable de las relaciones humanas, que se hable del afecto, que se hable del erotismo, de la sensualidad, en fin, de los diferentes elementos que forman parte de este concepto tan amplio, ¿ok? En este momento también estamos viendo cómo ante el vacío
educación integral de la sexualidad, tanto en instituciones educativas como en familias. Bueno, ¿qué pasa hoy día y ha pasado siempre? Que las y los adolescentes buscan información en sus pares, en sus amiguitos, en sus amiguitas, ¿verdad? Buscan experimentar para conocer de qué se trata esto, cómo es que es esto que no lo conozco. Y también tenemos, por ejemplo, la pornografía como un recurso al que se está acudiendo cada vez con mayor afluencia, bueno, porque la tenemos a la mano, en el teléfono celular inteligente, ¿verdad? Aunque la pornografía tiene mucho más tiempo, bueno, tenemos como ese acceso también de las y los jóvenes a este recurso que lamentablemente está brindando información sobre la sexualidad, por cierto, una información en torno a la sexualidad que no nos empodera, ¿sí? Que no nos da como claridad de todas estas dimensiones que componen la sexualidad. Entonces, hay que entender que este aprendizaje se da en la cotidianidad. Todas las personas de algún modo recibimos y damos educación en torno a la sexualidad diariamente, de manera inconsciente, ¿sí? No nos damos cuenta. Okay. Lo ideal es que tomemos conciencia de cuál es el mensaje en torno a la sexualidad que estamos dando en el día a día. Desde los comentarios en la calle, la noticia que salió en el, no sé, en la televisión, lo que está rodando por Instagram, lo que se está conversando en Twitter, ¿sí? Son momentos propicios para hablar de sexualidad. Ahora que nombras las redes sociales, yo siempre, o sea, desde la masificación de las redes, siempre he pensado que ya una vez que tienes una cuenta de Twitter o una cuenta de Instagram, la gente cree que es sociólogo, politólogo, sexólogo, psicólogo, o sea, la gente empieza a decir todo lo que le pasa por la mente, tiene un montón de seguidores y esos seguidores van como haciendo, eh, dependiendo de lo que la persona diga o deje de decir. Entonces, te pregunto ahora, si necesito, por ejemplo, información sobre algo, ¿a dónde acudo como adolescente? Porque por lo general, y todavía nos pasa, ya después que uno no es adolescente, quiero saber algo, voy a Google, me meto en Wikipedia y me entero. Pero, como te decía hace rato, el internet confunde muchísimo porque una página dice una cosa, otra página dice otra cosa, una cuenta de Instagram dice otra cosa totalmente distinta. Y en medio de ese vacío, ¿qué puede hacer un adolescente? Recurre al papá, recurre al maestro, recurre al médico, a quien le pregunta si tiene dudas acerca de su sexualidad o de la manera en expresar su sexualidad. Bueno, fíjate, aquí hay como varios elementos a considerar. Primero, hay que saber cuál es esa inquietud en torno a la sexualidad de la que yo me estoy preguntando. Es decir, si por ejemplo la inquietud en torno a la sexualidad está vinculada a cuestiones vinculadas al cuerpo, métodos anticonceptivos, mi respuesta sexual, ¿sí? Quizás las personas, o las personas más adecuadas sean operadores de salud, ¿verdad? Sea un médico, una médica, a quien yo acuda para solicitar orientación en este sentido. Es importante que las adolescentes y los adolescentes en Venezuela sepan que la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en su artículo 50 establece que cualquier adolescente a partir de los 14 años puede acudir a un servicio de salud sexual y reproductiva sin la compañía de su mamá, de su papá, ni de ningún representante. Y es también importante que los propios proveedores de salud sepan que están en la obligación, es decir, que no tienen que pedir o exigir que no, tienes que venir con tu mamá porque si no yo no te hablo de los métodos anticonceptivos, ¿ok? Entonces, este es un dato importante. Entonces, tenemos los operadores de salud como una fuente de información confiable en esta dimensión de la sexualidad. En el tema educativo, pueden haber otras preguntas. Por ejemplo, si yo estoy haciéndome preguntas con respecto a mi identidad, ¿verdad?
Mi Ok. identidad de género puede ser, yo necesite conversar con eso, quizás una atención psicológica, una orientación individualizada en el tema de sexualidad sea lo correspondiente, ¿ok? Si yo necesito, bueno, es que yo no sé si este es el mejor momento para tomar la decisión de iniciarme sexualmente, o es que yo estoy en una relación de noviazgo y mi pareja me está presionando para la Ujú. iniciación sexual, ¿cómo afronto yo esto? Con la Entonces, prueba de amor, la llamada prueba de por amor. ejemplo, exacto, aquí estaríamos ante otra dimensión de la sexualidad. Entonces, aquí, por ejemplo, acudir a psicólogos, psicólogas, educadores, orientadores, sería como lo más recomendable. Si yo necesito información general, no sé, aclararme con respecto a los conceptos, ¿qué será lo que es la menstruación, por ejemplo? Ujú. Yo puedo acudir a páginas de internet, redes sociales, ¿verdad? Espacios virtuales más bien, en donde hay información que me aclara cosas. Y aquí es importante también, valga la cuña, a nuestro servicio, yo estoy informada. Exactamente. Con vía WhatsApp yo puedo solicitar información, por ejemplo, sobre métodos anticonceptivos, sobre menstruación, sobre algunos elementos vinculados, ¿verdad?, a la sexualidad. Entonces aquí hay que, dependiendo de qué es lo que yo quiero saber, qué es lo que yo quiero aclarar, tengo como varias fuentes confiables para acudir a esa información. Uno pudiera también recomendar, obviamente, acudir a los docentes, a las docentes o a mamá y a papá. Ujú. ¿Qué pasa en estos casos? Bueno, eso es recomendable si yo siento como adolescente la apertura para Sí. hablar abiertamente de este tema con esa persona adulta. Porque quizás hay preguntas que no se las voy a hacer a mi mamá, no se las voy a hacer a mi papá, Sí. no se las voy a hacer a mi profesor o a mi profesora, ¿verdad? Porque quizás siento que me van a juzgar, que me van a mirar feo, que me van a sancionar con la pregunta. Entonces quizás no son las personas más indicadas. A lo mejor a veces se puede tener otra figura adulta que sí nos pueda apoyar en este proceso. Por ejemplo, no sé, una tía, un tío, un padrino, o sea, otras figuras de nuestro contexto inmediato que sí nos puedan orientar en aclarar esta duda que yo estoy teniendo. Evidentemente que es recomendable buscar orientación y no quedarse ni con la duda ni con la experimentación solamente, o con la recomendación de los pares que pueden saber más o menos lo mismo que pueden Lo saber. mismo. Exacto. Entonces, quizás no sean las fuentes más confiables con respecto a la información que yo estoy requiriendo. Eh, Muy oportuno todo lo que dijiste y rescato de todo como una cosa que nos preocupa siempre que somos adolescentes, que es el tema de la virginidad, que también los tocaste. O sea, en qué momento me inicio sexualmente. Y muchas veces por presión del compañerito, del amiguito, del novio, pasa de maneras distintas desde mi perspectiva para la mujer que para el hombre. Y quería que nos comentaras un poco de eso, o sea, ¿qué pasa ahí? Porque para nosotras es una cosa totalmente importante, para llamarlo de alguna manera, y para el hombre no. Bueno, primero decir que la virginidad es un concepto de raíces moralistas, Ujú. es un tema cultural que tiene que ver Sí. con la valoración de la sexualidad, particularmente de las mujeres. Cuando hablamos de virginidad, usualmente estamos hablando de la virginidad femenina, Ujú. en tanto que se entiende la virginidad o una mujer es virgen cuando no se ha iniciado sexualmente. Mientras que la virginidad en los hombres, mientras que las mujeres, por ejemplo, tienen un valor, es virgen, en Sí, los hombres es una descalificación, es virgen, o sea, es sí, una, es una raya, digamos, es algo de lo que hay que salir cuanto antes, mientras que para el caso de las mujeres sí. es un valor, ¿ok? Y esto tiene que ver con, obviamente, la valoración de la sexualidad, culturalmente, la valoración de la sexualidad femenina y la valoración de la sexualidad masculina. Hay que entender que pareciera que existe una
distribución desigual de los diferentes elementos de la sexualidad para mujeres y hombres. Por ejemplo, la sexualidad masculina va orientada al placer, ¿sí? Está bien visto que los hombres ejerzan su sexualidad y está bien y está reconocido y es válido el placer sexual masculino, les parece que eso es como que está muy bien, ¿verdad? Bueno, de hecho hay toda una industria y un comercio sexual en torno a garantizar el placer sexual masculino. En cambio, que para las mujeres ocurre una cosa completamente diferente y es que la dimensión de la sexualidad que es valorada para las mujeres es lo referido a la maternidad. ¿Ok? Entonces, es así como que la sexualidad de las mujeres que está permitida y valorada es aquella que nos conduce a la reproducción y a la maternidad. Entonces, aquí vamos conectando la madre, ¿verdad? La visión de mujer madre con la virgen, ¿ok? La pureza, la pulcritud, la bondad. Entonces, es como que si las mujeres tendríamos que estar amarradas o dar respuesta a esa imagen virginal. ¿Y quién es una virgen? O sea, ¿quién es la Virgen María? Bueno, aquella que concibe sin placer, ¿sí? O sea, la Virgen es la madre de Jesús que concibe sin tener relaciones sexuales. O sea, a eso nos estamos haciendo. O sea, no hay penetración, no hay coito, ¿ok? Y la virginidad, en el caso de las mujeres, está vinculada a la idea de la ruptura del himen, que no es más que una membrana que puede estar y puede no estar, por cierto, en el orificio vaginal de las mujeres y que existe una idea de que es una membrana difícil de atravesar o difícil de romper cuando no es más que un vestigio embrionario en nuestro cuerpo. Y hay toda una construcción de que la primera relación sexual para las mujeres va a ser dolorosa, va a ser sangrienta, y que si tú no sangras, quiere decir que tú no eres virgen. Exactamente. Entonces, y que además tiene que hacer con el amor de la vida, ¿no? Ay, tienes que estar enamorada. Exactamente. O sea, que aquí hay toda una construcción moralista de lo que es la sexualidad de las mujeres que no aplica para nada en el caso de la sexualidad de los hombres. Entonces, cuando para los hombres, bueno, mejor que salgas de eso cuanto antes, en las mujeres, bueno, es así como que tienes que conservar el himen, tienes que resguardar la virginidad, porque en función de ser o no virgen es tu valor como mujer. Un concepto absolutamente, bueno, obsoleto, diría yo, y conservador. Sí, y además hasta contradictorio muchas veces. O sea, cuando uno se pone como a pensar en eso, contradice, porque tienes que ser virginal, no puedes estar con todo el mundo, el tema de la romantización siempre que estás enamorada, el amor de tu vida, la media naranja, con el que pierdes la virginidad es el hombre con el que tienes que tener tus hijos y pasar el resto de la vida. Entonces, mientras nos están vendiendo eso por un lado, nos están adoctrinando con eso, hay toda una industria, como nombraste hace rato, como por ejemplo la hipersexualización del cuerpo de la niña. Entonces, no abren las piernas, pero se visten o las visten o piden que se maquillen. Entonces, háblame un poquito de eso, de la hipersexualización. Esa palabra me cuesta mucho decirla. Sí, fíjate, es una cosa como contradictoria, pero a las mujeres a la vez se nos exige ser vírgenes, pero ser sensuales, ¿sí? Sensuales. Y ser sensuales, exacto, y ser sensuales y ser atractivas para unos hombres en particular, ¿sí? Incluso eso está permitido hasta un momento, eso está permitido como para captar la atención y para seducir, digamos, o alcanzar esa pareja ideal. Pero luego de un tiempo, eso no está bien visto, ¿sí? No. O sea, luego tú tendrías que ser la chica recatada, ¿ok? Porque, bueno, para la pareja masculina, bueno, le parece chévere y atractiva la otra, ¿verdad? Que no es su pareja, pero que su pareja sea la que esté. Sí, no puede ser así. Exacto, no puede ser así, ¿verdad? Y además hay una idea de que
los logros de las mujeres de algún modo pueden ser alcanzados utilizando la sexualidad como herramienta de ascenso o herramienta de, digamos, sí, lograr una relación de pareja que le pueda dar prestigio, que le pueda vincular con el poder. Entonces, claro, hacerme una mujer atractiva, seducir a hombres poderosos, ¿verdad? He visto en Venezuela, en otros países quizás no, esto no es tan marcado, pero en Venezuela, donde hay un valor a la belleza y a la sexualidad como vía de ascenso, es una cosa que está siendo muy reforzada. Hace unos años, hace unos cuantos años, no ahorita, pero hace unos cuantos años, cuando teníamos el boom, por ejemplo, de las mamoplastias, de las cirugías estéticas para las mujeres, bueno, era como las mamás incluso les pagaban a las hijas la mamoplastia o la rinoplastia. Era, de hecho, llegó a ser el regalo de 15 años. Yo recuerdo compañeras de clase que lo pedían de 15 años, ¿no? Yo quiero fiesta, quiero... Y era como, pero ¿por qué? Exactamente. Entonces, fíjate, aquí hay una idea de que el valor de las mujeres se vincula con su atractivo sexual, ¿ok? Y es como, insisto, está esa tensión entre que Esto, tienes que ser bella sí, y atractiva, pero tienes que ser virgen. Es una cosa muy... es esto contradictorio. Esto me recuerda cuando hablaste del ascenso, por ejemplo, a cantantes como Britney Spears. O sea, Britney aparece cuando tiene, es muy pequeña, como 8 años, ya cuando tiene 16, ya es como súper famosa, saca esta canción que es Baby One More Time, todo el mundo estaba loco por Britney. Y yo recuerdo que tenía como 15, 16 y la virginidad de Britney era la noticia en todas partes. Es virgen, no es virgen, Ajá, si es virgen, no es virgen, no sé qué, se fue para Las Vegas. Entonces era como que ella llegó al estrellato y después lo único que interesaba no era que cantaba, no era que bailaba, sino que la muchacha era virgen y que se había ido para Las Vegas. O sea, que además es como, y que pasa mucho por ejemplo, con la industria de la televisión de Disney. Entonces tenemos ajá. a Hannah Montana, luego se convirtió en Miley Cyrus, o sea, cuando ella sacaba la serie sale Miley Cyrus y entonces Miley Cyrus es cualquier cosa, menos Hannah Montana, pasa con Britney, Claro, Demi Lovato, o sea, hay también como, y uno crece viendo eso, por ejemplo, nosotras crecimos viendo eso, las personas de mi generación, claro. y Claro, y todo es fíjate, contradictorio. fíjate, la virginidad de ellas, no de los varones, ¿no? De los Ujú. varones. Eso No, no nunca se se habló de la de cuestiona, Justin, eso por no se ejemplo, cuestiona, exacto. ¿Cuándo, cuándo dejó la virginidad Justin Bieber? Bueno, ese no es tema de conversación, pero no la de sabemos, Britney Spears sí. no, Claro, entonces fíjate, ahí vemos y con por todo un claridad montón de de que, tiempo. claro, de que hay una valoración completamente distinta. Y bueno, y luego a Britney, en todas estas situaciones posteriores ocurridas en su vida, bueno, todos los juicios vinculados a su Ujú. desempeño profesional, ¿no? Descalificándola. Es una cosa muy Sí, ruda. sí, durísimo. Te quería preguntar ahora, eh, hablaste de la industria de la televisión, del ascenso, de cómo todo eso nos influye en nuestra vida. Y la pregunta es en qué momento un papá o una mamá se tiene que sentar y hablar con su hijo o esperar que hagan la pregunta. O sea, por ejemplo, yo nunca le pregunté a mis papás nada porque me daba miedo. Yo sentía que me iban a regañar, que eso no estaba bien, que entonces siempre estuve como mirando para los lados a ver de dónde sacaba la información porque me daba mucha Ajá. pena. Entonces, y muchas veces los papás no saben tampoco cómo abordarlo, entonces uno no sabe, los otros tampoco. Entonces hay como un momento ideal, o sea, o no, para hablar de la sexualidad. Fíjate, como te decía al principio, estamos educando sexualmente todos los días. Todos los días. Primero tomemos conciencia de Gente, eso. sí. No es verdad que se requiere una sesión especial, solemne y sagrada para hablar de la sexualidad. En la medida en que los eventos de la cotidianidad nos den para incorporar
el elemento de la sexualidad en la conversación con los hijos y con las hijas, en esa medida es mucho más fácil transmitir la información y, bueno, hablar de las diversas dimensiones de la sexualidad, porque, insisto, no es única y exclusivamente la genitalización o el coito. Cuando hablamos de sexualidad estamos hablando de muchas cosas. No sé, por ejemplo, si yo soy mamá, tengo un hijo o una hija y quedé embarazada de otro. Me pueden preguntar, ¿y cómo llegó ahí? ¿Sí? Pregunta básica. O sea, ¿cómo mi hermanito está en la barriga? Entonces, ese es un momento propicio para explicar cosas, ¿sí? Y claro, y hay que entender que son lenguajes sencillos, lenguajes adaptados a la edad, pero lo ideal es que desde muy temprana edad vayamos dando preguntas a las inquietudes, vayamos dando respuesta, perdón, a las inquietudes que los niños y las niñas nos vienen planteando, ¿no? Y bueno, en esa medida se establece un canal de comunicación y confianza para entrar a temas cada vez más complicados. Y esas son respuestas que las personas adultas las sabemos. Quizás lo que tenemos que quitarnos del miedo y del susto es cómo las expresamos. Pero decirlas en lenguaje sencillo, en lenguaje claro, no les va a generar ningún trauma, les va a dar una mayor y mejor comunicación con mamá y con papá y entender que no necesariamente hablar de sexualidad es hablar de coito. Son muchísimas cosas las que están vinculadas a la sexualidad. Bueno, Magdi, el tiempo pasó rapidísimo, se nos acabó la media hora, me quedaron un montón de preguntas. Vamos a tener que hacer la segunda parte. Y Así quiero es. aprovechar para hablar de nuevo de nuestro servicio de respuesta automatizada. Yo estoy informada. Se envía un mensaje de WhatsApp al 0424-166-2220. En el sentido está pasando la información. Y en la opción número 2 hablamos de los derechos sexuales y reproductivos. Envían el número 2 y de una vez le llegará un mensajito con toda la información que tenemos en Yo Estoy Informada. Gracias, Magdi. Un placer. Gracias, Jenny. Y hasta Chao. el próximo Avesa Live.